Judas Iscariote. Y el tema del sermón era las crónicas de un traidor. Las crónicas de un traidor. Ustedes recuerdan que Judas es el epítome del hombre o el ejemplo del hombre que estuvo con Dios, pero Dios nunca estuvo con él. ¿A qué me refiero con esto? Aunque Jesús caminó con él, aunque Jesús le enseñó directamente a él, el corazón de Judas nunca estuvo con Cristo. Cristo nunca tuvo el corazón de Judas. Y algo que hablábamos hace 2 semanas fue que muchos de nosotros a veces caminamos de esa manera. Estamos con cristianos, nos reunimos con cristianos, venimos a la iglesia de cristianos, pero realmente no conocemos a Jesús íntimamente. Realmente, aunque escuchamos de Jesús, aunque nos hablan de Jesús, muchas veces cometemos el mismo error que Judas cometió en su vida: ignorar la cercanía del Hijo de Dios al lado de él. Desaprovechar la oportunidad de ser transformado por la gracia de Dios mismo en la persona de Jesucristo. Y si usted es esa persona esta mañana, no quiero que se vaya desaprovechando esta oportunidad de escuchar la palabra del Señor. No quiero que se vaya de acá engañado, pensando que solamente por venir a la iglesia es salvo, pensando que porque su papá o su mamá son cristianos, entonces usted es cristiano, pensando que tal vez porque mi hermana o mi hermano son cristianos, usted también es cristiano, o pensando que porque su esposa o su esposo es cristiano, usted también es cristiano. Judas pensó que por ser un apóstol de Jesús, él era salvo. Y nos dimos cuenta al final de su vida que el apostolado no lo salvó. Y al final de su vida él rechazó totalmente al Hijo de Dios, la salvación misma en persona. Entonces, para hablar acerca de las crónicas de este traidor, Judas, de este traidor que conocía a Jesús solamente como maestro, no como Señor, de este traidor que veía a Jesús solamente como alguien que podría darle los beneficios de algo, los beneficios de estar con Jesús. Y Judas vivía de esa manera. Cuando Judas aparece con Jesús en la narrativa bíblica, primeramente hablamos hace 2 semanas que fue en el llamado al ministerio. ¿Ok? En el llamado al ministerio. Esa es la primera aparición de Judas con Jesús. Jesús lo llama, y ustedes recuerdan que el nombre Judas significa Jehová guía, Jehová dirige. Y este hombre tenía el nombre de alguien que, por lo menos por su nombre, debe haber buscado la guía de Jesús, siendo Dios en la carne. Pero nos dimos cuenta hace 2 semanas que aunque Jesús escogió a Judas, Judas nunca tuvo el interés de realmente caminar de cerca con Jesús. Y vemos, hace 2 semanas vimos que cuando Judas es elegido como apóstol, de la manera que lo identifican es como el traidor. Y Jesús sabía que cuando elige a Judas, él sabía que este hombre en su corazón no lo amaba verdaderamente. Él sabía que este hombre llamado Judas en su corazón, aunque iba a caminar con los apóstoles, aunque iba a caminar con Jesús, aunque iba a estar con los discípulos de Jesús, Jesús sabía que él realmente no lo amaba. Y aún así Jesús decidió estar con él. Aún así Jesús decidió enseñarle. Aún así Jesús decidió invertir el tiempo realmente de estar con Judas, a pesar de que Jesús conocía 100% el corazón de Judas. Y yo creo que nosotros esta mañana, tal vez algunos de nosotros tienen un corazón que no ama a Jesús. Y mis hermanos, Jesús permite que estén acá. Es esta hermosa realidad de que aunque su corazón no ame realmente a Jesús, Jesús no los desecha, sino que permite que estén acá y escuchen su palabra. Después vimos que la segunda aparición de Judas con Jesús es en la última cena. ¿Se acuerdan? Previo a la entrega, previo a su muerte. Jesús está participando con sus discípulos de este tiempo tan íntimo, ¿ok? Jesús cenando con los 12, Jesús abriendo su corazón previamente a la entrega de parte de Judas y previamente a la muerte en la cruz, a su crucifixión a causa de nuestros pecados.
Y aparece Jesús con Judas y los otros 11, ¿no es cierto? Y Jesús dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Sí? Yo pensaría que Jesús iba a decir eso cuando estaba afuera. Cuando estaba con toda esta gente que le seguía por los milagros, porque les daba de comer, porque les gustaba el beneficio de andar con el Hijo de Dios en la tierra. Pero vemos que está con los cercanos. Vemos que está con la gente que caminó 3 años con él. Y Jesús hace esta pregunta, o más bien dicho, hace esta afirmación: uno de ustedes me va a traicionar. Y nos dice el texto, si ustedes pueden leer después, no le estoy diciendo porque ya lo vimos hace 2 semanas, pero Mateo 26, Marcos 14, Lucas 22 y Juan 13 nos da diferentes perspectivas acerca de las respuestas de los apóstoles. ¿Ok? Y unos de ellos dicen, Señor, ¿acaso seré yo? ¿Ok? Estaban preocupados. Porque tal vez el traidor está afuera, pero no, en este caso el traidor estaba dentro. Y Judas dice, Rabí, ¿acaso seré yo? Y hablamos hace 2 semanas de que la perspectiva de Judas acerca de Jesús era solamente la de un maestro. La de alguien que enseñaba bien. La de alguien que hablaba bonito, la de alguien que realmente me gusta caminar con él porque me dice cosas bonitas y veo acerca del reino de Dios y habla del reino de Dios y habla de salvación y habla de alcanzar al perdido. Qué bonito que habla Jesús. Para Judas, Jesús solamente era alguien que hablaba bonito, que enseñaba bien. Le gustaba, le caía bien. Lo veía solamente con respeto de un rabí, pero nunca lo veía como Dios. Nunca lo reconoció como Dios. Y el término rabí, decíamos, en el Nuevo Testamento se utilizaba para hablar de personas extrañas. Y normalmente estaba identificado con los fariseos y escribas que odiaban a Jesús. Mateo lo utiliza para demostrarnos un poco el corazón de Judas. Judas no amaba a Cristo aunque caminó con Cristo por 3 años. ¿Se imaginan esto? Caminar con Cristo por 3 años y no amar realmente a Cristo. ¡Wow! Pero no es raro, ¿no es cierto? Porque yo creo que algunos de nosotros tal vez hemos caminado en la iglesia por 15, 20 años y realmente no amamos a Cristo. No somos diferentes. Y decíamos que un comentarista hablaba de esta manera. D.A. Carson decía que al ofrecer el pan de parte de Jesús a Judas durante la última cena, recuerdan que comienzan a participar del pan y Jesús dice, ¿no es cierto?, el que agarre de esto es el que me va a traicionar. Y Judas lo hace, ¿no es cierto? Y luego Judas le dice, Rabí seré yo, y Jesús le dice, tú lo has dicho. Increíble. O sea, Jesús sabe que el traidor está ahí. Jesús le da la oportunidad al traidor de decir, perdón Señor, no te voy a traicionar, perdóname Señor, tú eres el Hijo de Dios, perdóname Señor, tú eres la salvación, perdóname Señor, mi corazón está alejado de ti. Pero Judas no dice nada de eso, sino más bien él sale. Y en Mateo 26 nos dice que Judas buscaba la oportunidad para entregar a Jesús. La muestra del amor de Jesús hacia este hombre causó que el corazón de este hombre se endurezca. No por culpa de Jesús, sino por culpa del pecado que moraba en el corazón de este hombre. Caminaba con Jesús, escuchaba de Jesús, veía los milagros, inclusive tal vez Judas tal vez hizo milagros, pero realmente no amaba a Cristo. Y este comentarista decía, D.A. Carson, que la oferta del pan a Judas durante la última cena no solamente muestra la misericordia de Jesús, sino también su pleno conocimiento de la traición que se estaba gestando. Jesús, al ofrecer el pan a Judas, le da una oportunidad para arrepentirse, pero Judas opta por seguir su camino de traición. Judas salió, en Mateo 26 nos dice que él sale y se fue a hablar con los escribas y los fariseos para decirles, encontremos la manera de entregarles a Jesús. ¿Qué me ofrecen? ¿Qué me pueden dar? Y la tercera aparición es en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní. Y aquí nos quedamos hace 2 semanas. ¿Ok? Traté de hacer el resumen lo más rápido que pude. Pero
En la tercera aparición en el huerto de Getsemaní, lo vemos en Mateo capítulo 26. Vamos por favor a nuestras Biblias en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Y quiero que veamos el versículo 36, porque en el huerto de Getsemaní, lo interesante de la narrativa en los evangelios es lo que representaba el huerto de Getsemaní para Jesús y sus discípulos, ¿ok? Primeramente, el huerto de Getsemaní representaba un lugar altamente espiritual. Eso era lo que representaba el huerto de Getsemaní para Jesús y para sus discípulos. Otros evangelistas van a llamarle el monte de los olivos. Van a ver el mismo evento llamado sea el huerto de Getsemaní o sea el monte de los olivos. Y Mateo capítulo 26 nos dice esto, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Ok? Se aleja de la gente y se lleva a los suyos. Y se fue con ellos a Getsemaní. Acá ya no está Judas. Acá Judas ya salió con el deseo de traicionar a Jesús. Y nos dice que, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí. ¿Y qué hago? Oro. Era un lugar de oración para Jesús y sus discípulos. Era un lugar en el cual Jesús no solamente era un lugar altamente espiritual, sino también era un lugar de entrenamiento. Jesús subía a este monte, Jesús llegaba al huerto de Getsemaní en algunas ocasiones para enseñar a sus discípulos, para estar con sus discípulos, para orar con sus discípulos. Nos dice en el versículo 37 que tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, que son Jacobo y Juan, comenzó a entristecerse y a qué? Y a angustiarse en gran manera. Hay un momento de tristeza en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque está a punto de dar su vida por pecadores y va a recibir la ira de Dios sobre sus hombros en lugar de ¿quién? En lugar de pecadores. Él sabe que va a experimentar el rechazo de sus apóstoles, sabe que va a experimentar el rechazo del Padre cuando recibe la ira del Padre, sabe que la gente no le cree, sabe que sus discípulos van a alejarse completamente, sabe que los que le dijeron a Jesús, te voy a seguir hasta el fin, Jesús, que no te entreguen, sabe que todos estos van a traicionarle. Y nos dice acá que él estaba angustiado en gran manera. Y Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y dice que yendo un poco adelante, se postró Jesús sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El monte era un lugar de entrenamiento, un lugar íntimo en el cual ellos podrían crecer con Jesús. Era un lugar en el cual Jesús estaba vulnerable a su sufrimiento que iba a venir. Y mis hermanos, ¿quién llega en el versículo 47 de Mateo capítulo 26? Y dice que mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas. Y mis hermanos, Judas viene al lugar que es altamente espiritual, al lugar que él había estado con Jesús en el pasado para ser enseñado por Jesús, para ser entrenado por Jesús, para ser amado por Jesús, para realmente recibir de Jesús lo que él iba a pasar a todas las naciones, que era el evangelio de Jesucristo. Pero llega el traidor. Y se olvida que este es un lugar altamente espiritual, se olvida que este es un lugar de alto entrenamiento de parte de Jesús, se olvida de que este lugar le pertenece a Jesús. Es el lugar en donde Jesús estaba orando a su Padre que está en los cielos. Pero dice que Judas viene, uno de los 12, pero Judas no viene a orar. Judas no viene a acompañar a Jesús en su sufrimiento.
Judas no viene para estar con los otros 12 y decir, ¿cómo vamos a hacer? El maestro va a morir, ¿qué podemos hacer? No, Judas viene para entregar a Jesús. Y es algo importante reconocer el lugar de la traición. ¿Por qué? Porque la traición no se lleva a cabo ¿en dónde? Afuera necesariamente. La traición se lleva a cabo en la intimidad de la comunión que él tenía con Jesús y los otros discípulos. Y muchas veces pensamos que el traidor está afuera. El traidor está en el mundo, pero no, el traidor normalmente está dentro. Y conoce el lugar de adoración. Y conoce el lugar de la vulnerabilidad. Y saca provecho de esto, no para amar más a Jesús, sino Judas específicamente saca provecho de esto para entregar a Jesús. Y nos dice acá que con él mucha gente vinieron con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Qué vemos acá? Vemos lo que nos dice en Mateo capítulo 26, versículo 14. ¿Lo tienen? Mateo 26, versículo 14. Previo a la cena del Señor, a la cena que tuvo Jesús con sus discípulos, dice que uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo que, ¿qué me queréis dar? Y yo les entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. 30 piezas de plata era el precio de un esclavo. ¿Ok? Le dicen, te damos el precio de un esclavo, Judas. Y Judas dice, deal, hecho. Y desde ese momento encuentra a buscar la oportunidad para entregarle. Y llegamos al versículo 47 y ahí está la oportunidad. Judas sabía que Jesús está orando. Judas sabía que los discípulos tal vez están dormidos. Judas sabía que este es el lugar perfecto para entregar a Jesús. Y llegan delante de Jesús como que él fuera un delincuente. Los delincuentes eran ellos. Jesús era santo, Jesús es perfecto, Jesús no había hecho nada malo, pero el pecador que no entiende la gracia del Señor llega a Jesús para tratarlo como un criminal. Y no solamente eso, sino que dice que llegan de parte de los religiosos del pueblo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Y lo más triste acá es este símbolo que se utiliza para hablar de la traición que hace Judas hacia Jesús. Dice el versículo 48, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, ¿a quién les da señal? A los guardias. Y les dice, al que yo besare, a ese prendedle. Al que yo lo bese, ¿ok? Al que yo lo bese. Y Judas viene acompañado de una multitud armada, se aproxima a Jesús para entregarlo, y utiliza algo tan hermoso y tan íntimo como era un beso para entregarlo, para que los soldados sepan, este es el que deben arrestarlo. ¿Por qué? Porque lo había vendido por 30 piezas de plata. Y este beso, que en la cultura judía era un signo de afecto y amor, era un signo de aprecio. Era un signo que en Lucas capítulo 15, versículo 20 nos dice que cuando el hijo pródigo se acercaba, después de haberse dado cuenta que había traicionado a su padre, se acerca y su padre llega y lo abraza y lo besa. Se utiliza ese beso como ese símbolo de intimidad, de misericordia, de gracia, de amor, de que el hijo le dice al hijo pródigo, te fuiste, me abandonaste, pero no te lo voy a cobrar, te voy a perdonar y te voy a dar todo lo que tengo en mi casa. Se utiliza en Lucas capítulo 7, versículo 38, cuando la mujer entra llorando y lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los seca con sus cabellos y besa los pies de Jesús representando el afecto y el amor que ella tenía por Jesús. Y ese mismo beso se utiliza en Hechos capítulo 20, versículo 37, cuando los ancianos de Éfeso vienen a despedirse de Pablo y aman tanto a Pablo que Pablo les dice, me tengo que ir, y ellos lo besan y lo abrazan y le dicen que lo van a extrañar, que lo van a amar. Ese beso significaba el afecto que ellos tenían por la persona.
Pero con Judas se convierte en un símbolo de traición. Algo que estaba diseñado para mostrar afecto y amor se convierte en un símbolo de traición más vil. Así luce la traición a Cristo Jesús. Cuando el predicador nos dice, ven a Cristo porque Él ofrece misericordia. Cuando el predicador les dice, ven a Cristo porque Él murió por tus pecados. Cuando el predicador dice, ven a Cristo porque Él es la única vía de salvación. Uno que dice, no. Y vemos esa entrega de Cristo Jesús en el amor más grande demostrado, pero el pecador dice, no. No quiero ese amor. Y nos convertimos como Judas en traidores, que utilizamos esos símbolos del efecto de amor, de comprensión, de ternura, y lo ponemos como el símbolo de la traición más vil. Y luego, en el versículo, si ustedes ven el versículo 49, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo que, salve maestro, y le besó. Jesús no era más que un maestro para él. ¿Entendemos esto? Jesús no era más que un maestro para él. Y lo besa. Y mis hermanos, ¿qué es Jesús para ustedes esta mañana? ¿Es solamente un maestro? ¿Es solamente alguien bueno que les da lo que ustedes quieren cuando ustedes oran? ¿Que es solamente alguien que les cumple sus sueños y sus propósitos y sus metas? ¿Quién es Jesús para ustedes? Para Judas era solamente alguien muy buena gente que le enseñaba acerca de Dios. Pero mis hermanos, algo que realmente sobrepasa nuestro entendimiento es la respuesta de Jesús. Porque Jesús le dice en el versículo 50 y le dice a Judas, amigo, ¿a qué vienes? Miren lo que dice el versículo 50. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? El traidor es llamado amigo de parte de Jesús. Y es interesante porque la palabra amigo que se utiliza acá no está refiriéndose a alguien que realmente tiene una relación cercana con el otro amigo. No. Hay una palabra en griego que es philos, que se utiliza para hablar de un amigo que tiene una relación de amor. Acá lo que le dice Jesús a Judas es esta palabra que le está diciendo, tú eres un conocido, un camarada, un compañero. Pero Jesús le demuestra y le dice, tú no eres cercano a mí. Todo este tiempo has caminado conmigo y no eres cercano a mí. Todo este tiempo has estado conmigo y no me has conocido. Le está diciendo Jesús que no tiene una relación íntima con Él, que realmente no lo conocía. Y esta misma palabra de amigo que se utiliza en Mateo capítulo 26, se utiliza en Mateo capítulo 22 para hablar del hombre que estaba en la boda y no estaba vestido para la ocasión. Hablando del reino de Dios, de esta parábola, de los invitados a las bodas. Y le encuentra el que invitó a las bodas y le dice, amigo, no estás vestido para esta ocasión. ¿Y qué hacen? Lo sacan. Se utiliza en ese contexto. Se utiliza en Mateo capítulo 20, versículo 13, cuando los labradores se quejan de que es injusto que los que vinieron a trabajar después de ellos reciban igual un denario. Pero ¿cuál es el punto acá? Él les dice, amigos, ustedes piensan que yo soy injusto, le dice el jefe que estaba contratándoles. ¿A qué se refiere acá esta palabra amigo? Esta palabra amigo describe a alguien que pensaba que conocía a Jesús, pero realmente no conocía a Jesús. Esta palabra amigo implica de alguien que ha estado realmente relacionado tal vez con las cosas de Dios, pero realmente no tiene una relación personal con Cristo Jesús. Describe a esta persona que ustedes le preguntan y le dicen, si el día de hoy te mueres, ¿dónde vas a estar? Y la persona dice, no sé, pero estoy en la iglesia, es lo importante. Pero mi familia es cristiana, es lo importante. Y son esta gente que no saben responder realmente si han confiado o no en Jesús, pero tienen una vida religiosa pero tan organizada que piensan que sus obras son las que realmente les van a llevar a la eternidad. Y Jesús le dice, conocido,
a Judas: ¿a qué vienes? Los otros eran amigos íntimos de Jesús, los 11. Pero Judas era solamente un conocido. Y alguien diría, ¿es esto una muestra de amor de parte de Jesús hacia Judas? Claro que sí, porque Judas podría vivir engañado de que él estaba con Jesús realmente. Y la muestra mayor de amor de parte de Jesús es mostrarle que él realmente no le conoce, que no tiene comunión con él, que los frutos que él está dando no son de alguien que dice conocer a Cristo Jesús. Esa es la muestra de amor más grande para alguien que está engañado, que dice ser creyente, pero tus frutos demuestran absolutamente todo lo contrario. Los frutos demuestran que tú realmente no conoces a Jesús, que tú realmente no tienes una relación íntima con Jesús. Y vemos a Jesús diciéndole: amigo conocido, ¿a qué vienes? Y dice que se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Lo arrestaron. Y después vamos a ver cómo Judas tiene un arrepentimiento falso. Pero mis hermanos, necesitamos hacer aquí una pausa y pensar realmente quiénes de nosotros solamente somos conocidos, pero realmente no somos amigos íntimos de Jesús. ¿Cuántos de nosotros vamos a morir esta mañana, o tal vez en 10 años, 20 años, y estamos delante de Jesús y nos va a decir Jesús: aléjate de mí, nunca te he conocido? ¿Cuántos de nosotros pensamos que realmente estamos en Jesús, pero no amamos realmente a Jesús? Amamos lo que viene de Jesús, amamos los beneficios de lo que Jesús nos ha dado, pero realmente no amamos genuinamente a Cristo de todo corazón. Este era Judas. Incluso William Hendrickson, un comentarista, dice que el hecho de que Jesús se dirija a Judas como amigo, como conocido, demuestra la profundidad del amor de Cristo. ¿Quién le está diciendo a Judas que sin mí estás condenado? Si no te arrepientes, estás condenado. Este es un recordatorio que a pesar de nuestras traiciones, Jesús sigue extendiendo gracia y Jesús sigue extendiendo misericordia al que entiende que no puede estar engañado. Que si no amas a Cristo realmente de todo corazón, no puedes ser un hijo de Él. Este era Judas y esta es su tercera aparición. Pero ahora queremos ver las actitudes. ¿Qué fue lo que llevó a Judas a reaccionar de esta manera en esas 3 ocasiones? Cuando le llama, cuando están en la Santa Cena y cuando están en el huerto. Y quiero ver tres actitudes, ¿ok? 3 actitudes de parte de Judas que causaron esto, que yo creo que son la gasolina que produjo esto en Judas, en la cual él nunca pudo ver realmente a Jesús con esa relación íntima que Jesús estaba buscando tener con él. Y primero es la avaricia y el amor al dinero. La avaricia y el amor al dinero. Este era Judas. Judas fue nombrado el tesorero de los apóstoles. ¿Okay? Él fue nombrado el tesorero de los apóstoles. Su labor era ser el tesorero principal de Jesús. Y si ustedes revisan Mateo capítulo 6, versículo 20, y Lucas capítulo 12, versículo del 1 al 3, Jesús predica en contra de la avaricia y la hipocresía. Jesús advierte acerca de la avaricia. ¿A quién piensan que estaba hablando Jesús principalmente? A Judas. Porque el corazón de él era avaro, era codicioso. La avaricia y la codicia no le dejaba ver realmente a Jesús como su Señor y Salvador, porque su Señor era el dinero, su Señor eran las posesiones, su Señor era la salud, su Señor era lo material. Él no estaba pensando en lo eterno. Él solamente pensaba en lo que Jesús podía darle. Y si vamos a Mateo capítulo 26, estamos en Mateo ahora, miren lo que dice el versículo 6. Mateo 26, versículo 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. ¿Qué? Dice, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque este aceite que era caro
podría haberse vendido con gran precio y haberse dado a los pobres. Y uno dice, wow, qué buena motivación de los apóstoles de reprender a esta mujer. ¿Cómo se le ocurre poner esto en Jesús? Y Jesús dice, y acá es hermoso porque dice, y entendiéndolo Jesús. Él sabe realmente lo que está en el corazón de la gente, ¿ok? No podemos engañar a Jesús. Por eso Judas nunca pudo engañar a Jesús, engañó a los apóstoles. Porque si los apóstoles sabían con anticipación que Judas lo iba a traicionar, yo creo que Pedro le hubiera cortado la cabeza. Judas engañó a los apóstoles, pero no engañó a Jesús. Y miren lo que dice acá, versículo 10. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho con el fin de prepararme para la sepultura. Impresionante. Le dice, el servicio de esta mujer está apuntando a la muerte que yo voy a tener por ustedes pecadores. De cierto os digo que donde quiera que se predique el evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y lo estamos contando ahora. Y luego después de eso dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote, ¿qué pasó? Se fue para entregar a Jesús. Miren lo que dice Marcos capítulo 14. Marcos 14. Acá nos dice en el versículo 4, es la misma historia, pero nos dice en el versículo 4 que hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Acá Marcos nos dice que hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Apuntamos otra vez en el versículo 4. Dice Marcos capítulo 14, versículo 4. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué? Porque podría haberse vendido, ¿por cuántos denarios? Por más de 300 denarios. Y dice que murmuraban contra ella. ¿Saben qué simbolizaba o qué representaba 300 denarios? El salario de un año. El salario de un año. Pero el corazón de ellos estaba incorrecto. Y miren lo que dice Juan capítulo 12, porque acá nos va a dar una perspectiva bastante interesante acerca de quién es Judas. Juan capítulo 12. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 3. Acá sabemos el nombre de la mujer. Dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Juan nos da los detalles de por qué es tan caro esto. De mucho precio. Y ungió los pies de Jesús, los enjuagó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume. Acá hay una mujer que está dispuesta a sacrificar todo por Cristo. Se da cuenta que el valor del perfume no es nada en comparación con amar al que estaba al frente de ella. Pero luego dice que cuando esto pasó en el versículo 4, ¿qué? Y dijo uno de sus discípulos. Acá tenemos el que inicia toda la conversación. Los otros estaban pensando en sus corazones, los otros estaban cavilando en sus corazones, pero acá nos dice que dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le iba a entregar. Él quería contaminar a los demás de su maldad. Él quería contaminar a los demás de su traición. A él no le importaba a Jesús, no le importaba a la gente, a él le importaba el dinero. Era un avaro. Él no veía la hermosa relación de Jesús con esta mujer, a esta mujer encontrar perdón. Él lo que veía era, hey, pero ese dinerito podríamos haberlo utilizado. Y acá nos dice, miren lo que dice Juan 12, versículo 5. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y acá viene una nota de parte de Juan. Es hermoso cómo Juan lo describe. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella.
Era un ladrón. ¿Por qué? Porque el avaro siempre quiere tener más, porque el codicioso siempre quiere tener más. Y vemos que Judas, en su camino a la traición, la avaricia y la codicia fueron pecados en su corazón que no le dejaron ver realmente a Jesús. Lo material no le dejó ver a Jesús. Lo que le ata a esta vida no le dejó ver realmente que Jesús es Dios sobre todas las cosas. Y Juan nos dice, no era que se preocupaba por los pobres, más bien este era un ladrón. Y mis hermanos, y uno diría, bueno, eso es para el mundo, ¿no es cierto? Eso es para los banqueros, eso es para la gente que tiene dinero. Y acá es interesante, mis hermanos, que Judas estaba tan cerca de Jesús, físicamente, pero su corazón estaba a miles y miles de kilómetros lejos de Jesús. Mientras Jesús estaba ahí, su corazón lo gobernaba la avaricia. Mientras Jesús llamaba a Judas al arrepentimiento, el corazón de Judas estaba gobernado por la codicia. Y un teólogo llamado William Barclay dijo lo siguiente: aunque Judas fue llamado para una misión divina, cedió ante la tentación del dinero, algo que no solo refleja su carácter, sino que también muestra el peligro de perder el enfoque en lo que es verdaderamente valioso. Judas, en su avaricia, se apartó del propósito de su llamado y se convirtió en un instrumento de traición. Eso es con los que están dentro, no con los que están fuera. ¿Ok? ¿Entendemos esto? No fue un desconocido, no fue alguien que Jesús lo tenía lejos, era alguien que Jesús lo tenía cerca. Pero mis hermanos, un corazón que la avaricia y la codicia gobiernan, tarde o temprano va a terminar traicionando a Jesús. Nunca va a poder entender realmente lo que significa que Jesús es Señor y que Jesús es Salvador. Segundo, él tenía una expectativa incorrecta acerca de Jesús. No solamente tiene un corazón de avaricia y codicia, sino que él tenía expectativas incorrectas de Jesús. O sea, a lo largo del ministerio de Jesús, Judas probablemente comienza a sentirse desilusionado. O sea, Jesús no está trayendo riquezas, Jesús está pobre, Jesús no tiene dónde poner su cabeza, tiene que multiplicar panes y peces, no está teniendo relación con el gobierno romano, no está siendo alabado por todos, no está siendo seguido por todos, no puedo controlarlo. Jesús comienza a hablar de un reino espiritual donde ellos tienen que venir en arrepentimiento y fe para venir a Él. Judas comienza a perder interés acerca de la misión de Cristo Jesús. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué? Jesús, dame dinero, dame riquezas, dame cosas materiales, dame salud, dame las cosas que este mundo ofrece en abundancia y yo te seguiré. Y mis hermanos, el corazón de él estaba incorrecto delante de Jesús. Y por último, un arrepentimiento superficial. Un arrepentimiento superficial. Esta es la parte más peligrosa de la vida de Judas. Porque cuando Judas entrega a Jesús, Jesús es arrestado y condenado. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, porque solamente Mateo y Hechos registran la muerte de Judas. Mateo capítulo 27. ¿Lo tienen? Versículo 3. Hay un arrepentimiento superficial. Este es peligroso. Es un arrepentimiento que solamente tiene miedo de las consecuencias, que se siente mal solamente por las consecuencias que recibí de mis actos, pero no es un arrepentimiento que realmente reconoce que Jesús me puede condenar al infierno por mis pecados, que realmente si no me arrepiento voy a pasar una eternidad en el infierno. Miren lo que dice acá. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué significa que era condenado? Los sacerdotes y los escribas le dieron las gracias. El gobierno romano no le importaba absolutamente nada. Él no era condenado por los de afuera. ¿Quién le estaba condenando? Su propio corazón. Su corazón le estaba diciendo, eres pecador e hiciste mal. Y acá nos dice que diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron que, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, versículo 4.
Y dice en el versículo 5 que arrojando las piezas de plata en el templo salió, fue y se ahorcó. Se mató. Se suicidó. El libro de los Hechos nos dice que aumenta esta narrativa en el libro de los Hechos y nos dice que este hombre se colgó de un árbol, se rompió la rama, se cayó en un campo que fue comprado con las 30 piezas de plata que Judas devolvió, que no podían ser recibidas de nuevo en el templo porque era dinero, ¿qué? Por la sangre de este hombre. Ellos van y compran un campo en nombre de Judas, porque el dinero era de él, y Judas se ahorca en ese campo, se cae y se parte la cabeza. Ese es un arrepentimiento superficial, porque Jesús quería la vida para él. Jesús estaba buscando perdonarle de sus pecados. Pero vemos que él tiene un arrepentimiento solamente por las consecuencias, un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento falso. Y este arrepentimiento falso no condujo a la reconciliación con Cristo a causa de sus pecados, sino más bien le condujo ¿a qué? A la desesperación. Un gran contraste con el apóstol Pedro. Pedro lo niega 3 veces y después regresa arrepentido y se encuentra con Jesús resucitado y Jesús le dice a Pedro, cuida mis ovejas. Pero Judas tiene la misma oportunidad de parte de Jesús de venir arrepentido genuinamente, pero viene desesperado, no va a Jesús a buscar el perdón, sino en su lugar se entrega a la angustia y se entrega al suicidio. Trágico, trágico, que alguien desperdicie la gracia de Dios de esa manera. F.F. Bruce comenta que el arrepentimiento de Judas fue un arrepentimiento de culpa, no de transformación. Judas experimentó el dolor por lo que hizo, pero no buscó la reconciliación. ¿Con quién? Con Jesús. El arrepentimiento genuino, tal como se ve en la vida de otros personajes bíblicos como Pedro, está marcado por una búsqueda de perdón y restauración. ¿Con quién? Con nuestro Padre que está en los cielos. Algo que Judas realmente no experimentó, porque tuvo un arrepentimiento falso. Y tenemos que preguntarnos esta mañana a nosotros, ¿cuántos de nuestros corazones están llenos de avaricia, de codicia, que no nos permiten realmente venir a Jesús y decirle, perdón Jesús por mis pecados, te quiero amar con todo mi corazón, no quiero pasar una eternidad en el infierno, quiero que la relación con Dios se restaure? ¿O cuántos de nosotros decimos, hey, que Dios se quede allá y yo me quedo acá, no quiero restaurar ninguna relación? El problema más grande que tenemos es que estamos lejos de Dios. Por eso la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Por eso la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Y mis hermanos, por eso Dios vino a la tierra para buscarnos a nosotros, que estábamos perdidos. Pero el corazón avaro, el corazón codicioso nunca va a buscar realmente de Dios. Y si lo busca, lo va a buscar solamente por el beneficio de estar al lado de la gente que realmente está buscando a Dios. Segundo, si tenemos falsas expectativas de parte de Jesús en nuestra vida, mis hermanos, ¿quién es Jesús para ustedes? ¿Solamente alguien que viene como el amuleto de la suerte cuando algo sale mal en su vida? ¿O realmente es alguien como esta mujer que vino y se arrodilló y lloró a los pies de Jesús y lo adoró y gastó eso que era tan precioso para el codicioso? Ella dice, no me importa absolutamente nada, no quiero que nada se interponga entre mi relación con Jesús. Absolutamente nada. O nuestro corazón realmente está arrepentido, pero solamente por las consecuencias del pecado. Si no dejo de hacer lo que está mal, me voy a meter en problemas. Si no dejo de pecar, mi esposa me va a dejar. Si no dejo de pecar, mi esposo me va a dejar. Si no dejo de pecar, entonces mis vecinos, ¿qué dirán? No es un amor por Dios realmente. No es un amor por agradar al Señor realmente. No estamos tomando en cuenta realmente lo que tomó el precio de nuestra salvación.
Dios mismo, en la persona de Cristo Jesús muriendo en la cruz, para que nuestros pecados puedan ser perdonados, pagados, para que nuestra deuda eterna con un Dios eterno sea saldada por la muerte del Hijo de Dios mismo, y que no haya nada en contra nuestra de que pueda decir, no eres suficiente, porque Cristo es suficiente para llevarnos al cielo, para estar juntamente con Él. Pero mis hermanos, Judas no entendió esto. Tuvo un arrepentimiento falso. Tuvo un arrepentimiento que no resultó realmente en salvación, sino en condenación. ¿Cuántos de nosotros esta mañana estamos así? Y me gustaría que podamos analizar nuestro corazón a la luz de la Escritura y realmente escuchar la voz tierna de Cristo Jesús diciéndonos: ven a mí, pecador, yo di mi vida por tus pecados. Diciéndonos: no hay nada, ninguna obra que te pueda llevar al cielo, sino solamente la obra de Cristo Jesús en la cruz. Diciéndonos: has sido un traidor, pero hay un espacio para uno más acá, ¿no es cierto? Hay un espacio. Mis hermanos, Jesús tuvo misericordia de Judas. ¿Cuánto más no va a tener también misericordia de nosotros? Y quiero que podamos realmente, mis hermanos, reflexionar en nuestro corazón y saber que el Señor nos está llamando esta mañana a un arrepentimiento genuino, a una fe genuina, a creer en Él verdaderamente como nuestra única fuente de salvación. Que podamos decir que solamente Jesús es Señor y Salvador de nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por su palabra esta mañana. Ruego, Señor, que en su gracia usted permite que nuestros ojos puedan ver. Que podamos, Señor amado, despertar a esta hermosa realidad de Cristo Jesús dando su vida por nosotros. Y que podamos por fe venir delante de usted y arrepentidos de corazón y confiando plenamente en la obra de Cristo Jesús, recibir ese hermoso regalo de gracia, de salvación que solamente usted